Hola, en esta clase vamos a empezar a ver el espectro de la cuerda bosónica cerrada. Vamos a recordar un poquito lo que hicimos la clase pasada. Acá algún recordatorio. Habíamos visto que en el gauge conforme, cuando elegíamos la métrica en 2 dimensiones conformemente plana, todavía quedaban redefiniciones adicionales que uno podría hacer, lo que llamábamos simetrías residuales. Si uno hace una transformación adicional de coordenadas de esta forma, sigma tilde más igual a sigma tilde más como solo función de sigma más y sigma tilde menos solo función de sigma menos, entonces esta redefinición se puede deshacer con una transformación de Weyl adicional y la métrica sigue quedando plana, conformemente plana. Entonces, estas serán simetrías residuales, transformaciones adicionales de coordenadas que se pueden hacer de manera que la métrica siga quedando plana. Y usando estas simetrías adicionales habíamos visto que podíamos elegir lo que se llama el gauge cono de luz, en la cual podíamos fijar las coordenadas x más, estas eran coordenadas cono de luz espacio-tiempo, o sea, este x más era x0 más x de menos 1, podíamos elegirlo de esta forma. Entonces, cuando hacíamos esta definición, en este nuevo gauge, los grados de libertad físicos son 2d menos 2 y son los osciladores transversales, o sea, los alfa NI y alfa T tilde NI son los únicos osciladores físicos y además están los modos ceros, PI, XI y P más, X menos. X más, el modo cero X más se puede absorber en una redefinición del parámetro tau y P menos, habíamos visto que debido a los vínculos se puede definir de esta manera. O sea, los vínculos imponen en el gauge cono de luz que el modo cero del momento P menos tenga esta forma en función de los osciladores transversales alfa i y los momentos transversales. O sea, el P menos queda fijo por los vínculos. Y esto nos permitía definir entonces la expresión para la masa de la cuerda, que ahora en estas coordenadas toma esta forma, o sea, la condición de cáscara de masa m cuadrado igual a p cuadrado en coordenadas cono de luz tiene esta forma, 2p más p menos la suma de los momentos transversales, y esto se podía escribir en función del operador número, esta suma sobre los osciladores transversales, lo podemos llamar el operador número, y lo mismo en función de los alfa tilde, será el n tilde, con una diferencia con respecto a la cuantización covariante, y es que ahora los únicos osciladores que intervienen son los osciladores transversales. Y acá entonces se ve que en este gauge no aparece el problema de los fantasmas porque eliminamos los alfa n0, que eran los que ocasionaban los estados con norma negativa, que era el problema de la cuantización covariante. Bueno, esto hicimos la clase pasada. Lo que vamos a hacer ahora entonces es cuantizar en este gauge. Para la cuantización vamos a recordar cómo eran los conmutadores. O sea, de vuelta uno puede calcular los corchetes de Poisson a nivel clásico y promover los osciladores a operadores a nivel cuántico y transformar los corchetes de Poisson en conmutadores. Entonces, en este gauge tenemos los conmutadores XY, PJ,
Estos son los conmutadores de los modos 0, igual a I delta IJ, X menos P más, igual a menos I, alfa NI, alfa MJ, igual a alfa tilde NI, alfa tilde MJ, y esto igual a N por delta IJ, delta N más M, 0. Bueno, también se pueden promover X más y P menos a operadores, de manera que X más P menos igual menos I. Entonces, vemos que se pueden elegir los estados físicos como autoestados de P mu con mu tomando valores de 0 a d-1, pero hay que imponer los vínculos sobre los estados físicos como antes. El espacio de Hilbert va a ser similar al que describimos en el caso de la cuantización covariante. Vamos a definir un estado fundamental, 0p, que es autoestado del operador P mu con autovalor P mu, y a partir de este estado fundamental, que además va a ser aniquilado por todos los osciladores transversales, los osciladores de destrucción transversales, o sea, con n positivo. O sea, todos los operadores de aniquilación aniquilan el estado fundamental, y vamos a construir el espacio de Fock actuando con los alfa n, sería actuando con los alfa menos ni y alfa tilde menos ni con n positivo. La diferencia con la cuantización covariante es que ahora solo actúan los osciladores transversales con índices I que van de 1 hasta d-2. Entonces, como decía antes, el espacio de Fock es definido positivo, no hay fantasmas porque ahora no están los osciladores alfa 0. Bueno, el tema es que como P- no es una variable independiente, habíamos visto que P- queda determinado en función de los osciladores transversales, entonces ahora hay que imponer los vínculos como ecuaciones de operadores que son los que van a definir los estados físicos. Como ya vimos en la teoría clásica, los vínculos son equivalentes a las condiciones de cáscara de masa, y de nuevo, en el caso de la teoría cuántica, tenemos el problema del ordenamiento de operadores. Si elegimos el orden normal, entonces aparece la constante de orden normal y la masa de los estados en el gauge cono de luz tiene la forma m² igual a 4 sobre alfa prima por la suma sobre los osciladores transversales de 1 hasta d-2 por la suma sobre n positivo
de alfa menos ni, alfa ni, elegimos el orden normal, operadores de aniquilación a la derecha, operaciones de creación a la izquierda, menos una constante de orden normal que habíamos llamado A, y lo mismo para los modos tilde. Y recordemos que esta igualdad entre las expresiones con los modos alfa y los modos alfa tilde es lo que se llamaba el level matching o pegado de nivel. Y de nuevo, el hecho de que A tilde sea igual a A tiene que ver con el hecho de que no hay un punto especial en el caso de la cuerda cerrada. Entonces, bueno, vamos a definir para no escribir tanto, esto lo vamos a llamar el operador número, que es el operador número transversal, y este va a ser el operador número tilde. O sea, la suma sobre los osciladores transversales, lo vamos a llamar el operador número, se llaman nivel, y podemos escribir entonces el operador de masa como 4 sobre alfa prima por n menos a y también igual a 4 sobre alfa prima por n tilde menos a. Bueno, hay varias maneras de determinar a. Ahora vamos a ver una manera rápida para determinarlo, pero más adelante vamos a ver una manera mucho más satisfactoria cuando introduzcamos las teorías de campos conformes. Vamos a ver que el mismo resultado que vamos a obtener ahora de manera rápida se puede obtener de una manera mucho más precisa. Entonces, bueno, vamos a hacer primero el cálculo directo. O sea, el cálculo directo significa ver qué pasa cuando uno utiliza la suma completa sobre n con los osciladores, introduciendo directamente, vamos a ir a otra hoja, introduciendo la suma completa, o sea, un medio de la suma sobre n distinto de 0 de alfa menos ni alfa ni es igual a un medio de la suma sobre n negativo de alfa menos ni alfa ni más un medio sobre los n positivos de alfa menos ni alfa ni. Entonces, bueno, podemos hacer el ordenamiento normal con los operadores de destrucción a la derecha, usando el conmutador. Entonces, esto podemos escribirlo como un medio de la suma sobre n negativo de alfa ni alfa menos ni menos n por d menos 2. O sea, usamos el conmutador de alfa menos n con alfa n y aparece entonces este
resultados, o sea, podemos vincular el alfa menos n, alfa n con el alfa n por alfa menos n de esta manera, y más la suma, más un medio de la suma sobre n positivo de alfa menos n y alfa ni. Entonces ahora los operadores están ordenados normalmente, los operadores de destrucción a la derecha y los de creación a la izquierda, y entonces esto podemos reescribirlo como la suma sobre n positivo de alfa menos ni, alfa ni, o sea, sumamos los dos submedios sobre n negativo y n positivo como todos los n positivos de esta forma, y acá nos aparece más de menos 2 sobre 2 por la suma sobre n positivo de n. Entonces acá, bueno, cambiamos n negativos por n positivos, cambiando el signo, y nos queda esta suma. Entonces este término, el último término, diverge, es una suma hasta infinito, pero tiene una interpretación física, es la suma de las energías de punto cero de un número infinito de osciladores armónicos. Es lo que se llama la fuerza de Casimir, o energía de punto cero. Vamos a calcularla. Una manera estándar de calcular esta suma la suma de n desde 1 hasta infinito es una suma sobre los enteros divergente. La podemos regularizar introduciendo un parámetro epsilon de esta forma. Esta exponencial, que es 1 cuando epsilon es igual a 0, y podemos escribir esta suma como menos derivada con respecto a epsilon de la suma de 1 a infinito de la exponencial de menos epsilon n. Entonces ahora, usando la definición de serie geométrica, esto se puede reescribir como menos derivada con respecto a epsilon de 1 menos e a la menos epsilon n a la menos 1. Y esto es igual a e a la, hacemos la derivada, esto es e a la menos epsilon perdón, acá no está n, ¿no? O sea, esta es la expresión de la suma geométrica. Esto entonces, la derivada es e a la menos epsilon sobre 1 menos e a la menos epsilon al cuadrado y esto, si hacemos un desarrollo de Taylor, es 1 sobre epsilon al cuadrado menos 1 sobre 12 más términos de orden superior en epsilon. Entonces, bueno, acá se ve entonces que podemos escribir, usando esta regularización, la suma sobre los enteros positivos de n como
1 sobre epsilon cuadrado menos 1 sobre 12 más orden epsilon. El primer término obviamente diverge cuando epsilon tiende a 0 y hay que renormalizarlo. Y entonces, bueno, usando algún procedimiento de renormalización, resulta la suma igual a menos 1 sobre 12. Entonces, este argumento lo que predice es la energía de Casimir correcta, que es la que se mide, por ejemplo, en sistemas de una dimensión, en cadenas de spin cuánticas, y entonces si lo reemplazamos en la expresión que teníamos para la masa, esta que está acá, resulta entonces que la masa al cuadrado de la cuerda es 4 sobre alfa prima por n menos de menos 2 sobre 24. Y también podemos escribirla como 4 sobre alfa prima por n tilde menos de menos 2 sobre 24. Bueno, como dije, más adelante vamos a derivar esto de manera más satisfactoria. Esto es una renormalización. Nos quedamos con el término finito de esta expansión. Hay otra regularización que da el mismo resultado, que es la de la función z de Riemann. O sea, lo voy a poner rápidamente. La función z de S se define como la suma sobre n positivo de 1 a infinito de n a la menos s, y está definida para real de s positivo. Esta es la función z de Riemann. Tiene una única continuación analítica para todo S, y en particular, si uno toma S igual a menos 1, entonces esto nos da la suma de n de 1 hasta infinito, y el valor que tiene z de menos 1 es menos 1 sobre 12. Bueno, entonces ahora vamos a usar esta expresión para determinar la masa de los distintos estados de la cuerda. Siempre hablamos de cuerda bosónica cerrada en el gauge del cono de luz. Entonces vamos a empezar a estudiar el espectro aplicando este operador de masa a el estado fundamental. Empecemos con el estado fundamental, que es el estado que tiene autovalor del momento igual a P mu, y le aplicamos el operador m cuadrado. Entonces los osciladores, vimos que los osciladores positivos aniquilan el estado fundamental, y entonces acá nos queda simplemente menos 1 sobre alfa prima de menos 2 sobre 6. El 4 cancela el 24 y queda el factor 6. Entonces acá vemos que si D es mayor que 2, o sea, si D es la dimensión del espacio-tiempo, si D es mayor que 2, entonces la masa al cuadrado del estado fundamental de la cuerda es negativo. Esto es lo que se llama un taquión. Generalmente los estados de masa cuadrado negativo se llaman taquiones, y bueno, en relatividad especial se dice que los taquiones son las partículas que viajan a velocidades mayores que la de la luz,
En teoría cuántica de campos, si hay un campo, digamos T, un campo taquión, función de X, cuyos cuantos dan lugar a esta partícula, entonces la masa al cuadrado de esta partícula es el término en la acción, es el término cuadrático en el lagrangiano, o sea, la masa al cuadrado de esta partícula es la derivada segunda del potencial con respecto a t cuadrado evaluado en t igual a 0. O sea, en teoría cuántica de campos, la masa de la partícula aparece en el término que tiene esta forma. Y entonces, masa cuadrado negativo, lo que significa es que estamos haciendo una expansión del lagrangiano alrededor de un máximo del potencial. O sea, acá, a ver si esto es negativo, significa que si tenemos, por ejemplo, el potencial, graficamos el potencial del taquión como función del taquión, en t igual a 0 tenemos un máximo del potencial. Y la pregunta es si existe un mínimo en algún lugar. O sea, esto lo que significa es que estamos haciendo una expansión de la teoría alrededor de un vacío que no es estable. Y la pregunta es si hay un mínimo en algún lugar. O sea, vamos a ver cuando introduzcamos interacciones en la teoría, que vamos a hacer más adelante, que el potencial del taquión, digamos, si uno agrega términos adicionales, para el potencial del taquión tiene básicamente esta forma, medio m cuadrado t cuadrado, y después aparecen términos, algunos coeficientes que se determinan con las amplitudes de scattering, t al cubo, t a la cuarta, y así siguiendo. Entonces el término t al cubo da un mínimo, pero el término t a la cuarta lo desestabiliza de nuevo, y además el taquión se mezcla con otras partículas del espectro. Entonces, bueno, lo que sucede en definitiva es que no se entiende todavía cuál es el rol del taquión en la teoría de cuerda bosónica. Este problema del taquión es un problema que se resuelve en la supercuerda, en la teoría de supercuerda, cuando uno incluye supersimetría. Vamos a ver que las supercuerdas no tienen taquiones. Pero bueno, aunque esta teoría de cuerda bosónica tiene este problema del taquión, vamos a seguir estudiándola porque, como dije antes, las técnicas que se usan en la cuerda bosónica sirven, digamos, son las mismas que se usan en la supercuerda y es más sencillo estudiarlas acá. Entonces, a pesar de este problema, que todavía no se sabe cómo se resuelve en la teoría bosónica, vamos a seguir estudiándola. Bueno, esto entonces con respecto al estado fundamental. El estado fundamental de la cuerda bosónica es un taquión, es un estado con masa cuadrada negativo. Si queremos ver el primer estado excitado, tenemos que actuar con los operadores de creación, que en este caso sería, por ejemplo, el alfa menos 1i. Recuerden que acá los estados se construyen actuando con los osciladores transversales, pero teníamos la condición de pegado de nivel, que es que tenemos que tener el mismo número de osciladores left que osciladores right. Entonces, el primer estado excitado, perdón, ¿qué pasó acá? El primer estado excitado, vamos a ponerlo así, es un producto de un oscilador de creación I con un oscilador tilde de creación
aplicado sobre el estado fundamental. Este es el primer estado excitado. En realidad son d-2 al cuadrado estados. O sea, cada uno de estos osciladores puede tomar d-2 valores, los índices I y J toman d-2 valores, o sea que acá tenemos d-2 al cuadrado estados de partícula. Y la masa, si le calculamos la masa a estos estados, cada uno de ellos tiene una masa que es 4 sobre alfa prima por el operador número n sobre el estado es 1 menos d menos 2 sobre 24. Y lo mismo para los left y para los right, ¿no? Para el operador n y el n tilde, los dos tienen autovalor 1, y este era lo que venía de la constante de orden normal. Los operadores alfa i y alfa tilde j transforman en representaciones de SO d-2. Los índices toman d-2 valores. En el gauge cono de luz, estos osciladores transforman en alguna representación de CO d-2. Pero, bueno, la teoría en realidad vive en d dimensiones, o sea que lo que queremos son estados que transformen en representaciones del grupo de Lorentz completo, que es SO1 d-1. ¿no? O sea, en una teoría en d dimensiones, los estados tienen que transformar en representaciones del grupo de Lorentz completo, SO d-1. Sí, vamos a recordar cómo es la representación de Wigner, la clasificación de Wigner de representaciones del grupo de Poincaré. Entonces, para partículas masivas, digamos, si uno tiene partículas masivas en el espacio de Minkowski, R1 d-1, si uno va al sistema en reposo en la partícula, el momento en el sistema en reposo se puede elegir, tiene esta forma, ¿no? O sea, tiene un valor P en la entrada 0 y 0 en las entradas espaciales. Entonces, para partículas masivas, en el espacio de Minkowski, en el sistema en reposo de la partícula, el momento tiene esta forma, y entonces podemos ver cómo transforman los índices internos frente al grupo SO1, d-1, y se ve que transforman como las rotaciones espaciales SO d-1. Esto es lo que se llama el little group. El grupo pequeño. Cualquier partícula masiva tiene que transformar en una representación de CO d-1. Pero las partículas que construimos recién, estas que tienen alfa menos 1 y alfa tilde, bueno, o al revés, pero no importa, alfa tilde menos 1j actuando sobre el estado fundamental. Estas partículas vimos que tienen d-2 al cuadrado estados, o sea, no hay forma en que los primeros estados excitados de la cuerda formen una representación masiva del grupo de Poincaré en d dimensiones, o sea, faltan estados. Acá hay d-2 al cuadrado y para llenar una representación de SO d-1 se necesitan
se necesitan más estados. O sea, d-1 por d-2 sobre 2 es la dimensión de este grupo y acá nos están faltando estados. Entonces, si los estados son no masivos, entonces estos estados no pueden ser estados masivos. Si son no masivos, entonces el little group para estados no masivos en el espacio de Minkowski, el momento que podemos elegir, o sea, para el momento tiene que tener en estas coordenadas que estamos usando, tiene que tener esta forma, ¿no? O sea, 0. O sea, los estados, para estados no masivos, tenemos que elegir un momento, espacio-tiempo, con componentes 0 y d-1. Y entonces, en este caso, si las partículas son no masivas, pueden completar una representación de CO d-2. Este es el little group para partículas no masivas. Y esto lo que quiere decir es que las partículas no masivas tienen menos estados internos que las partículas masivas. Esto ya lo sabemos en el caso del fotón en 4 dimensiones, tienen dos estados de polarización, mientras una partícula masiva tiene 3. Entonces, los estados del primer nivel excitado en la cuerda están en una representación de CO d-2, y si queremos que la teoría cuántica preserve la simetría de Lorentz, SO1, d-1, entonces estos estados tienen que ser no masivos. O sea, la masa de estos estados de la teoría de cuerda tiene que ser igual a 0. Habíamos visto que la masa al cuadrado de estos estados es 4 sobre alfa prima por 1 menos d-2 sobre 24. Esto tiene que ser igual a 0 y entonces esto fija la dimensión del espacio-tiempo igual a 26. O sea, estamos viendo entonces que en la cuantización cono de luz, los osciladores que pueden actuar para crear estados excitados son los transversales. Eso indica que el primer estado excitado tiene que ser una partícula no masiva, porque si no faltan estados para completar las representaciones que requiere una partícula masiva, y eso implica que la dimensión del espacio-tiempo tiene que ser 26. Estos estados, alfa menos 1i, alfa tilde menos 1j, transforman en la representación 24 por 24 de SO24, y entonces se pueden descomponer, vamos a hacer otra hoja, se pueden descomponer en una representación simétrica sin traza, una representación antisimétrica y un singlete, o sea, una parte de traza. O sea, la representación 24 por 24 de SO24 se puede descomponer en 3 representaciones irreducibles: una representación simétrica sin traza, una antisimétrica y un singlete o traza. Entonces, a cada una de estas representaciones, cada uno de estos modos, le vamos a asignar
un campo no masivo en el espacio-tiempo, de manera que la oscilación de la cuerda se pueda identificar con un cuanto de estos campos. A la representación simétrica le vamos a asignar un campo simétrico, G mun u, de X. A la representación antisimétrica le vamos a asignar un campo antisimétrico, B mun u de X. Y a la representación singlete le vamos a asignar un escalar, phi. Esta partícula es una partícula de spin 2 no masiva, es un tensor simétrico de rango 2, spin 2 no masivo. Este es un tensor antisimétrico de rango 2, se llama el campo de Calv-Ramón. Y el escalar se llama el dilatón. Este es el espectro no masivo de la cuerda bosónica cerrada y este es el sector, se llama el sector gravitatorio universal porque toda teoría de cuerdas consistente contiene estos campos, este sector no masivo. Bueno, hay algunos argumentos generales, originalmente hechos por Feynman, y Weinberg, que dicen que cualquier teoría de partículas no masivas de spin 2 tiene que ser equivalente a la relatividad general. Vamos a ver un poquito este argumento antes de pasar a describir los estados excitados. Supongamos que hacemos un desarrollo de la métrica alrededor de la métrica plana. H mun u es una perturbación y como ya vimos en la primera clase, la acción de Einstein tiene una expansión en potencias de H. Si nos quedamos a orden cuadrático, tenemos una teoría libre que se puede cuantizar usando el formalismo canónico usual. Entonces la idea es que promovemos los osciladores o los campos H mun u. Estos campos H mun u los promovemos a operadores, introducimos operadores de creación y destrucción, A mu n, A mun u daga, A mun u daga. Estos campos tienen una asignatura, el espacio-tiempo tiene una asignatura indefinida, o sea, si estamos en Minkowski, las relaciones canónicas de cuantización que cumplen estos campos son A mun u, A daga, rho sigma, igual eta mu rho, eta nu sigma, más eta mu sigma, eta nu rho. Y esto da un espacio de Hilbert con estados con norma negativa. O sea, es lo mismo que habíamos visto en el caso de la cuerda. Si uno actúa con operadores de creación temporales, por ejemplo, el estado de un gravitón que tiene la forma A0i, operador de creación actuando sobre el estado fundamental. Este estado tiene norma negativa, así como vimos que aparecían los fantasmas en el espacio de Fock de la cuerda. Y en la teoría de cuerdas los eliminamos usando la simetría de Gauge.
La relatividad general también es una teoría de Gauge. Las transformaciones de Gauge son los diffeomorfismos. Entonces, si queremos ver cómo esta simetría de Gauge desacopla los estados de norma negativa, desarrollamos la acción de Einstein-Hilbert. Vimos que el coeficiente, con alguna normalización, era la masa de Planck al cuadrado en 4 dimensiones. Este es el argumento de Weinberg y Feynman en 4 dimensiones. El escalar de curvatura con este desarrollo para la métrica tiene la forma derivada mu h rho derivada nu h mu nu menos derivada rho h mu nu derivada mu h nu rho más un medio derivada rho h mu nu derivada rho h mu nu menos un medio derivada mu h nu nu derivada mu h rho rho más términos de orden superior en h. O sea, estos son todos los términos cuadráticos en h, y lo que se puede ver es que esta acción hasta este orden es invariante frente a la simetría h mu nu, que va a h mu nu más derivada mu de xi nu más derivada nu de xi mu. O sea, para cualquier función xi mu de x, este desarrollo tiene esta simetría. Esta simetría es el remanente de la invariancia de diffeomorfismos cuando uno restringe a pequeñas desviaciones del espacio plano. Y con esta simetría de Gauge se puede mostrar, igual que en electrodinámica cuántica, que los estados de norma negativa se desacoplan de todos los procesos físicos. Entonces, un poco resumiendo, las teorías de campos no masivas de spin 2 solamente tienen sentido si hay una simetría de Gauge que permite eliminar los estados de norma negativa. Y en relatividad general, esa simetría de Gauge es la que baja de la invariancia de diffeomorfismos general que tiene la teoría general. El argumento de Feynman y Weinberg es un poco invertir esta lógica. El argumento es que si hay una partícula no masiva de spin 2 en la teoría, entonces a nivel linearizado, a nivel lineal, la teoría tiene que ser invariante por la simetría de Gauge para poder eliminar los estados de norma negativa. Y esta simetría tiene que sobrevivir cuando uno introduce interacciones. Entonces, el único modo en que esto puede ocurrir es si la teoría es invariante por diffeomorfismos, y entonces la teoría de cualquier partícula no masiva de spin 2 con interacciones es la gravedad de Einstein. Quizás uno pueda agregarle a la gravedad de Einstein términos con número mayor de derivadas, pero si uno se restringe hasta 2 derivadas, esta teoría invariante de diffeomorfismos es la relatividad general. Bueno, un poco más adelante vamos a ver cómo interactúan estas partículas no masivas, estos gravitones, en la teoría de cuerdas, y vamos a ver que efectivamente reproducen
las ecuaciones de Einstein directamente a partir de la teoría de cuerdas. En el formalismo del cono de luz no se puede ver la simetría de gauge de la métrica de G mun U, porque ya fijamos el gauge y solamente encontramos los estados físicos. Pero en el formalismo covariante vamos a ver que efectivamente esta simetría está. Bueno, vamos a hacer un descanso ahora y en la próxima hora vamos a empezar a ver los estados excitados de nivel más alto. Lo importante en esta clase, lo importante que vimos, y que es algo que se va a repetir en el caso de las supercuerdas, es que los estados no masivos de la teoría de cuerda bosónica cerrada son el gravitón, un tensor simétrico de spin 2 sin traza, el tensor antisimétrico de rango 2, el campo de Capl-Ramón y el dilatón. Este es el espectro no masivo de la teoría de cuerdas bosónica cerrada. Bueno, en la siguiente hora vamos a ver los estados excitados de niveles superiores.